Gracias, vamos a iniciar entonces el webinar. Les voy a presentar primero al expositor, que es el ingeniero Carlos Pérez. Él es ingeniero de aplicaciones para la zona centro de México, en parte del Estado de México y la Ciudad de México, y su servidor, Alberto Mendoza. Estoy como gerente de ventas. Adelante, Carlos. Sí, buenos días. Bueno, para empezar este webinar les voy a platicar un poco sobre nuestra marca aliada, que es la empresa Mayer. Es una marca alemana que tiene más de 100 años de experiencia y son líderes en la fabricación de frenos, limitadores y acoplamientos. Ujú. Para iniciar, vamos a empezar con el tema de acoplamientos. Muchos, me imagino, ya conocerán lo que es un acoplamiento, pero para resumir, eh, vamos a mencionar que son accesorios que nos sirven para unir ejes, transmitir movimientos y compensar desalineaciones. Ujú. Vamos a ver distintas soluciones que ofrecemos con la marca Mayer, empezando desde la más sencilla, que serían nuestros acoplamientos de elastómero, los cuales tenemos en stock. Ujú. Eh, y estos acoplamientos son ideales para absorber vibraciones propias de la marca, ¿no? Es una de las ventajas que vamos a obtener al tener un elastómero como parte del cople. Soporta los tres tipos de desalineaciones: axial, angular y radial. Hay versiones resistentes a varios agentes como petróleo, diésel y alcohol, y según el modelo, el tamaño, vamos a poder manejarlos resistentes a torques de 4 a 2500 Nm. Es importante mencionar que nuestros equipos de la marca Mayer, como estos coples, son libres de backlash. Ujú. Lo cual hay que diferenciar un poco con la rigidez torsional, ¿no? Al tener este tipo de acoplamientos, un elastómero, pues la rigidez torsional que tiene es menor, ¿sí? La marca Mayer se caracteriza por ser una marca modular. Ajá, ¿qué significa esto? Pues que todos los equipos que estemos manejando con ellos son editables a las formas de sujeción que más nos acomoden, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a encontrar que en los elastómeros vamos a tener un tipo de sujeción que se llama clamping hub, que es a través de unos pernos que se atraviesan por los laterales del clamping, o por shrink disc, que esta forma de sujeción, como podemos ver, trae los pernos de manera paralela, ¿no? al clamping. Tenemos versiones con el cuerpo en aluminio o en acero. Los barrenos pueden ser con cuña o sin cuña. Y bueno, la instalación en estos dos tipos de sujeción. En cuanto al elastómero, tenemos esta tabla que nos va a ilustrar un poco mejor cuál es la dureza que estamos adquiriendo según el tipo de elastómero que vamos a manejar. Aquí los manejamos por los tipos de colores. Tenemos el azul, el amarillo, rojo y verde. De stock manejamos el elastómero rojo y el verde, son los más comunes. Y de este lado vamos a poder ver su nivel de dureza. Aquí, como vamos a ver, nos va a indicar que estamos en una dureza 80 de un short A. Eso significa que estamos alrededor o similar a la dureza de un tacón de un zapato. Ajá. Ese sería el nivel más blando. Y el más alto que estamos manejando sería una dureza 64 en el short D, que está por arriba de la dureza de las llantas de los carritos de los centros comerciales, pero bueno, aún estamos abajo de algo tan rígido como un casco de seguridad, ¿no? También otra propiedad que hay que ver en este tipo en los elastómeros y en su dureza, es la temperatura en la que puede estar constantemente operando. Podemos ver que mientras más alto sea el nivel del dureza o del short, nos va a permitir tener un rango más amplio de temperatura para operar. De igual forma, los picos de temperatura que pueden soportar son mayores y también nos da un rango también más hacia abajo, ¿no?
La siguiente familia, vamos a abarcar lo que son los acoplamientos por fuelle. Este tipo de acoplamientos manejamos dos familias, la PrimeFlex y SmartFlex. Ajá. La que manejamos de stock es la SmartFlex, ¿sí? Ambos son coples por fuelle que igual nos ayudan a soportar los tres tipos de desalineaciones, con la ventaja en que en este tipo de acoplamientos ya vamos a ver lo que es el montaje plugin, y los grados de absorción de desalineación son mayores. Ajá. Los torques pueden ser desde 24 hasta 120 Newton metro. Y aquí podríamos tener la pregunta de cuándo utilizar un cople de fuelle y uno de elastómero, ¿no? Realmente, cuando tú necesitas que tu aplicación sea más precisa, necesitas un nivel de rigidez torsional mayor, es cuando podríamos recomendar utilizar el de elastómero, ¿no? Es un cople un tanto más robusto. Y por tema de presupuesto, si van manejando un presupuesto bajo, pues podríamos ir por los de elastómero. Igual, aquí es donde vamos a empezar a ver las mayores ventajas de Meyer al ser una marca que maneja sus equipos de manera modular. Ajá. Si ustedes pueden ver, el cuerpo del elastómero ya trae un barreno. Ese barreno va a ser el mismo para todos los modelos, tamaños, ¿no?, que se tengan. Lo que nosotros vamos a cambiar para tener un diferente, pues un diferente tamaño para la flecha, van a ser estos bujes. Entonces, lo que nos va a ayudar esta parte es que nosotros no necesitamos tener un stock amplio del cople completo. O sea, no necesitamos tener ahí 100 coples como stock, ¿no? Sino que únicamente si vamos a cambiar lo que es el tamaño de la flecha, no hay ni que mandarlo a maquinar ni nada, únicamente tenemos un stock de bujes que estos se pueden cambiar fácilmente. ¿Ok? De igual forma, en la parte del fuelle, podemos tener un stock de diferentes tamaños, por ejemplo, presentaciones como un fuelle de longitud estándar, uno largo y un corto, y únicamente lo que hay que cambiar es el fuelle, ponemos los mismos clampings y con eso estaríamos modificando nuestro cople sin necesidad de comprar uno nuevo. Ajá. Sí, igual, si llega a haber alguna ruptura en el fuelle, únicamente tendríamos que cambiar el puro fuelle y no todo el cople completo. ¿Ok? En la parte de sujeciones, vamos a encontrar las mismas que tuvimos en el del elastómero, que es el clamping hub, que es con los pernos que están por un lateral, el shrink disc, que está el perno de manera paralela, y el extra, que es tener un buje de plugin, ¿no? Que es insertar toda esa parte completa al cople. O sea, lo que estaríamos diciendo es que una parte del cople estaría instalado en tu flecha y en la otra tú lo único que haces es adaptar el plugin y lo insertas. No hay que desarmar todo el cople. Continuando, seguimos ya con una de las soluciones más robustas en cuanto a acoplamientos, que sería nuestra familia ROVA DS. Ajá. Este, este tipo de acoplamientos nos ayuda a absorber aún más los grados de inclinación, digo, de desalineaciones, gracias a las tecnologías de los Dispack. Teniendo una versión como esta que aparece en el video de 2 Dispack, podríamos llegar a absorber hasta 3 grados de desalineación angular. Entonces ya nos habla de que es un cople bastante robusto, complejo, ¿no? Es un cople de alta rigidez torsional. ¿Esto en qué nos va a ayudar? Por ejemplo, cuando la aplicación requiere que haya cambios de dirección brusca sin ninguna rampa de desaceleración o aceleración, esta alta rigidez torsional que nos va a manejar el cople nos va a apoyar a que no tenga una fuerza de ruptura, ¿no? Eso se va a deber a la tecnología de los Dispack. Como podemos ver en esta imagen de aquí,
Lo que viene es tomado por una cámara de temperatura, en la que la parte azul que vemos aquí es el perno de unión y el resto del material es el dispatch. Aquí lo que nos muestra es que el estrés se concentra a lo largo de todo el dispatch y no en la parte de las uniones. Entonces eso nos va a ayudar a evitar tener alguna fuerza de corte. Ajá. Y es la ventaja para que podamos nosotros tener estos cambios de dirección. Bueno, los torques que maneja son de 35 a 110 mil Newton metro. Y igual, la variedad de versiones que podemos encontrar es muy amplia. Podemos encontrar desde el más sencillo, que es únicamente tener tu placa tu único dispatch, uno solo, ajá, tus clampings, y listo, ¿no? O puedes tener doble dispatch con su placa de conexión sencilla. Si se requiere, podemos tener una extensión, que sería esta de aquí, que la podemos encontrar en versiones de acero, en fibra de carbono. En esa versión de fibra de carbono lo que nos va a ayudar es a reducir el momento de inercia. Y también está la versión de fibra de vidrio que nos va a permitir usarlo como un aislante. Ujú. Hay otra versión en la que tenemos un como tubo aquí en medio que nos permite transmitir algún tipo de fluido. Y bueno, las salidas pueden ser clamping hub, shrink disc, tipo brida, el plugin, y puedes tener un lado con el clamping hub, el otro lado con el shrink disc o con brida, según sea la necesidad que se tenga en la aplicación. Bueno, este es un cople que es también, la aplicación nos ayuda en estos cambios de sentido brusco y también para altas velocidades. También es muy óptimo para ese tipo de aplicaciones. Aquí les vamos a ejemplificar un poco el tipo de fracturas que van a encontrar, así es una forma más visual, más práctica de identificar el tipo de fractura o el tipo de desalineación que estamos teniendo en la máquina. Por ejemplo, cuando tengamos una desalineación radial, el cople, cuando lo veamos ya dañado, va a tener una ruptura de este estilo, ¿no? La desalineación hace que quiebre de esta forma y, bueno, por una deformación por torque, vemos cómo está dañado aquí. En el caso de los que son por fuelle, vemos cómo ya se deformó aquí el fuelle, que hubo una sobrecarga del torque en el motor. O en el caso del elastómero, pues el elastómero prácticamente queda de esta forma, ¿no? Se deshace, que es justamente su función para absorber ese tipo de daño. Y en la desalineación angular vamos a encontrar una fractura en diagonal a lo largo del fuelle. Y de esa manera vamos a poder ubicar qué tipo de fractura estamos teniendo, bueno, de desalineación estamos sufriendo en nuestra máquina, ¿no? Ahora, vamos a pasar a la parte de los limitadores de torque. Los limitadores de torque son elementos que están fabricados o su especialidad es apoyarnos a proteger a nuestros equipos, ¿no? Ahorita más adelante les voy a enseñar un ejemplo más o menos de qué es lo que evitamos, pero realmente lo que estamos protegiendo es que cuando haya una sobrecarga de torque no se dañe toda nuestra máquina. Entonces, tiene la función de protección y además tenemos el plus de que nos va a apoyar a absorber también desalineaciones como un cople y nos va a ayudar a la transmisión de la velocidad, de la potencia, ¿no? Del movimiento. Entonces estamos cubriendo 3 puntos importantes, ¿no? Son equipos obviamente más caros, pero pues nos están dando una cobertura mayor en nuestra máquina. Aquí estamos teniendo un ejemplo de qué es lo que estaría pasando sin implementar un limitador o al momento de implementar un limitador, ¿no? Por ejemplo,
En la versión de sin limitador, la pared está simulando lo que vendría siendo una obstrucción o, por ejemplo, en una trituradora, un exceso de material. Entonces tú tienes tu motor, que sería el carro, y tu carga, ¿no? Que sería esta parte de aquí. Si tú no tienes una protección con limitador, cuando tú llegues y tengas esta obstrucción o este exceso de material, lo que va a pasar es que tu motor va a sentir el daño, o sea, se va a sobrecalentar, y a la vez va a transmitir ese mismo daño a tu carga. Entonces vas a tener un daño completo de toda tu máquina, ¿no? Además de que en este caso, pues el motor va a seguir encendido, o sea, tú vas a trabajar, vas a seguir encendido, vas a provocar que se pueda llegar a quemar. Ajá. Eso es manejar los riesgos que correríamos al implementar una máquina sin este tipo de protección. Al implementar los limitadores, lo que vamos a tener vamos a tener esa obstrucción. El motor va a llegar, va a sufrir, bueno, no va a sufrir, sino obviamente va a ser la primera parte de la cadena que va a detectar el daño, pero gracias al limitador vamos a poder mandar una señal que nos va a hacer apagar ese motor y a la vez desacoplar la carga, evitando así que el daño se transmita a lo largo de nuestra cadena de cinemática, ¿no? Nuestro mecanismo. Entonces es importante siempre contar con uno de este tipo de protecciones para pues ahorrarnos ahí daños, ¿no? En el resto de la máquina. Aquí vamos a ver la primera familia, que es el Compact. Es un limitador de torque con desconexión física. Es libre de juego mecánico, del backlash, y hay tres formas de acoplarlo, ¿no? Hay tres versiones. Cuando el limitador tú lo ajustas a cierto torque, y el motor sobrepasa ese torque, lo que hace este motor es que estos balines que están aquí generan una fuerza axial hacia unos resortes, entonces los empuja y desacopla tu carga. Al desacoplar la carga, pues ya protegiste la parte del motor y el resto de tu flecha. Ahí, como podemos ver, el balín está empujando el resorte y está desacoplando la carga, perdón. Ajá. Y para volver a acoplarse, tenemos las tres versiones. Ajá. Una podría ser que se acople, no sé, a cierta cantidad de grados, ¿no? Por ejemplo, empezamos con 15 grados. Entonces se desacopla, el motor, si no mandamos una señal para que se apague, bueno, va a seguir girando y cuando dé 15 grados más, se vuelve a ensamblar automáticamente. Ajá. O podemos hacer que se acople a la vuelta completa, ¿no? Los 360 grados. O si lo requiere su aplicación es que se quede desacoplado y se tenga que hacer ese ajuste o ese acople nuevamente de forma manual. Ahí va a depender de lo que más convenga para la aplicación. ¿Sí? Sus torques de liberación se manejan desde los 5 hasta los 1500 Newton metro. Y tenemos esta otra versión que realmente es el Compact que vimos hace rato, que está aquí internamente, con el extra de una carcasa que es de este estilo, ¿no? Esta carcasa lo que nos va a permitir es tener una protección ATEX y tener una conexión abrida normalizada bajo estándares IEC o NEMAC. Ajá. En cuanto, bueno, pasando a un limitador duty torque, es ideal para máquinas un poco más grandes como extrusoras, excavadoras. Digo, igual se puede implementar en aplicaciones de menor capacidad. Los torques son desde 70 a 17,000 Newton metro. Pero la ventaja es justo esto que vimos en el video. Los clamping tú los vas a tener adaptados a tus flechas, a tu motor y a tu flecha. Y por lo que se recomienda para este tipo de máquinas extrusoras y excavadoras es porque mm, alinear o desacoplar ese tipo de motores tan grandes o de flechas tan grandes es un trabajo que es muy tardado y, y es muy, muy complejo, ¿no? Entonces, aquí lo que haces es acoplar los clampings
a la parte del motor, a la parte de la flecha, y el motor, y digo, el limitador, lo instalas únicamente por en medio, ¿no? Entonces, podemos ver aquí que se utiliza ya en máquinas muy grandes. Es donde está más recomendado, donde sea difícil desacoplar los motores y las flechas. Y aquí lo único que haces es insertar aquí tu limitador. Ahora vamos, este es otro tipo de coples. Los anteriores son coples que al llegar al límite de torque lo que hacen es desacoplarse. Y este tipo de coples, los siguientes dos que vamos a ver, sirven para dosificar el material, ¿no? La tensión del material. Este cople de aquí, el Rowa Slip Hub, es a través de fricción. Es ideal para cargas verticales o máquinas de alta fricción. Podemos tener lo que es una salida sprocket, una polea o una unión entre flechas. Lo podemos limitar desde los 2 Nm hasta los 50.000 Nm. Y aquí lo que vamos a lograr es que si el motor tiene un pico de torque, o sea, rebasa el torque que estamos limitando, no se va a desacoplar. Lo que va a hacer es mantener tu torque. Por ejemplo, si lo estamos limitando a 2 Newton y el motor te da un pico de 3, lo que va a hacer este cople, en lugar de desacoplarse, es mantenerte a la salida esos 2 Newton metro. Ajá. Entonces, no vas a tener que estar, si implementáramos un compact, por ejemplo, se estaría desacoplando a cada rato, ¿no? Desacopla y se acopla y se desacopla. Y lo que va a hacer es mantenerlo constante. Y obviamente si lo que tenemos es una caída de torque, no lo va a subir, ¿no? O sea, si se baja un newton, pues te va a transmitir un newton. Esto sirve para limitar hacia arriba. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a ver igual aquí con este limitador, el contitor? La diferencia es que el otro es por fricción y este se maneja por medio del principio de histéresis. Lo que resalta esta patente, que es una patente de Meyer, es que podemos ver aquí en la gráfica que en otro tipo de equipos vamos a tener ligeras caídas, ¿no? En el torque, en la salida. O sea, llegas al torque máximo y va a tener una pequeña caída. En cambio, en Meyer, lo que hace es mantenerlo constante. Llega a ese pico y se va a mantener. Se continúa como deslizando. Eh, tenemos lo que es una versión a prueba de agua de este tipo de limitador. Tiene su reglita aquí, que es donde vamos a poder ajustar el torque al que se quiere trabajar. Y ahorita vamos a ver unas aplicaciones en las que es bastante útil, como el ejemplo de las taponadoras, ¿no? Que tienes un motor que te está dando cierto torque y para que no se te barra la tapa o no lastimes la cuerda de la botella, se pone esto a la salida y lo que va a hacer es, si llega a haber ese pico de torque, va a mantenerte el mismo que necesitas justo para no barrer nada del elemento de la botella. Aquí se muestra la versión que es a prueba de agua. Y bueno, aquí hay otro ejemplo, ¿no? Cuando se está tensionando no sé, alguna tela, algún material delicado, que se requiere tener cierto torque justo para que no lo quiebres o no generes algún daño, pues eso se puede poner ahí en la cadena, ¿no? De la salida del motor. El ejemplo de la taponadora. Y listo. Vamos a proceder a resolver sus preguntas que nos colocaron en el chat. ¿Qué información se requiere para cotizar un acople o limitador? Bueno, pues del acoplamiento básicamente sería conocer
los diámetros de las flechas, ¿no? De un extremo al otro, el torque que se desea mover. Y bueno, pues aquí va a depender un poco para saber el tipo de acoplamiento, si es de elastómero, si es de fuelle, si es de discos de conexión, pues conocer ya sea su inclinación de ustedes o bien la aplicación para poder recomendar qué tipo de acoplamiento pudiera funcionar, ¿no? Pero digo, hay algunos otros datos ya un poco más finos que puede ser que podamos cotizar sin tenerlos al inicio, como puede ser el tipo de rampa que van a utilizar, la velocidad, la temperatura, si está expuesto a algunos líquidos. Pero bueno, básicamente, en general, para poder proponer algo de manera inicial sería torque, los diámetros de sujeción, básicamente. Y en cuanto al limitador, pues aquí igual necesitamos los diámetros que va a unir, ¿no? Ya sea de las flechas, o bien si va a ser de una entrada de flecha y salida a alguna polea o algún sprocket, bueno, pues esas dimensiones. Y aquí lo más importante en lo que es el limitador de torque es que necesitamos obtener el torque, perdón, de liberación que necesitamos. Es decir, estamos trabajando, por ejemplo, en un transportador, ¿no? Y necesitamos limitar por algún atrón o choque que tengamos. Entonces, nosotros podemos apoyar a hacer el cálculo para determinar el torque que necesita la máquina para moverse correctamente, ¿sí? Y de ahí, pues sería que ustedes o el usuario final pueda determinar un valor hacia arriba, el cual considera que es correcto para la liberación de este acoplamiento. De lo que se trata es que tenga un torque mayor al el que necesita para mover la máquina y un torque menor al de la ruptura, ¿no? El torque de la ruptura, pues es fácil conocerlo, lo podemos tener en fichas técnicas del motor o del reductor o de la cadena o de la banda. ¿Sí? Entonces tendría que ser un punto medio, el cual nosotros necesitamos ordenar este limitador de torque para que en este punto medio se pueda liberar y nos proteja de algún daño en la máquina. ¿Ok? Pero bueno, nosotros podemos apoyar de un inicio en hacer este cálculo del torque que se necesita para mover la máquina. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Bueno, me gustaría complementar de esta función o esta diferencia que podemos tener con estos limitadores de torque. Es que hay veces que lo llegamos a hacer, esta limitación, mediante software, ¿no? Que es ahorita algo de lo que se llega a usar cotidianamente. Que es en el drive, ¿no? De mi motor, yo puedo ajustar un límite de corriente, que de alguna manera es una medición indirecta del torque, ¿sí? Puedo ajustar un límite de corriente con el cual voy a apagar el motor, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede aquí? Que esta medición es indirecta y tarda algunos milisegundos. Entonces, por ejemplo, si en la máquina tenemos un choque, ¿sí? O sea, torre material, tenemos esta elevación de torque, en lo que se empieza a detectar este incremento de corriente y manda a parar el motor, puede ser que en ese lapso ya se haya deformado algún material o se haya roto, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro lado, también tenemos la incapacidad de desconexión física o mecánica, ¿sí? Cuando lo limitamos mediante un drive, pues sí, ok, leemos la corriente y mandamos parar el motor, pero no hay una desconexión física entre la parte motriz y la máquina, que sería la parte conducida, ¿sí? Y en el limitador de torque tenemos esa gran ventaja. Aparte de que mandamos parar el motor porque tenemos una retroalimentación de que ya se liberó, aparte de eso, libera físicamente o desconecta físicamente la carga, ¿sí? De tal manera que esto pues, nos ayuda justamente a ser más precisos en cuanto a la protección y que podamos tener un riesgo mucho menor en cuanto a daños de los equipos. Hay algunas otras formas que hemos visto que limitan los torques, como pueden ser, sobre todo en maquinaria ya un poco vieja, que son pernos, ¿no? Pernos fusible para la ruptura. Y aquí la desventaja que podemos tener
es que pues tenemos un margen amplio, un rango amplio en cuanto a la ruptura de estos pernos. Depende, bueno, pues de la precisión en cuanto al diámetro de maquinado, y obviamente pues propiamente del material que tiene un rango de ruptura. Entonces realmente pues no lo hace una protección precisa. Sí puede llegar a funcionar, efectivamente sí. Pero bueno, la diferencia ahí es la precisión, no se pueden ajustar. Y hay una ventaja de lo que tenemos con estos limitadores, es que nosotros lo podemos mandar a ajustar con bueno, desde la fabricación con un torque de liberación, pero adicional en campo podemos ajustar este torque de liberación. Me está faltando que cierre un poco más la ventana de liberación, pues lo podemos mover en campo y podemos ajustar hasta que nos queda en el rango óptimo de la liberación. Bueno, pues si no hay más preguntas, sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por su interés, por la asistencia. Y como quiera, vamos a seguir unos minutos más aquí conectados por si hay alguna otra pregunta que nos gusten hacer. Aquí seguimos. Gracias y buen día.